Hola, buenos días. Vamos a ver hoy a FCC, que es una empresa constructora de toda la vida, pero que realmente es una empresa de agua y medio ambiente que son negocios muy estables y con mucho futuro. En esta imagen veis cómo se repartió el EBITDA en los resultados de 2022. Los negocios de agua y medio ambiente suman el 72%. La división inmobiliaria, que se dedica principalmente al alquiler de edificios y por tanto es otro negocio estable, es otro 11%. FCC tiene más del 50% de Realia, que es una empresa inmobiliaria que cotiza en bolsa, entre otras filiales que se dedican al alquiler de inmuebles. También hay una parte de esta división que se dedica a la promoción de viviendas, porque tiene el 14% de Metrogacesa, por ejemplo. No recomiendo a las empresas que se dedican a construir viviendas para invertir a largo plazo, porque es un negocio más cíclico. Pero en el caso de FCC, es una pequeña parte de su negocio total. Aquí veis que 3/4 partes de la división inmobiliaria son inmuebles para alquilar y la otra cuarta parte es la que es promoción de viviendas. Así que estos tres negocios, que son negocios estables, agua, medio ambiente y alquiler de inmuebles, suman aproximadamente el 80% del EBITDA de FCC. La construcción es solo el 9%. Así que cerca del 80% del negocio de FCC está en negocios muy estables en circunstancias normales. Digo en circunstancias normales porque hace unos años FCC tuvo problemas de deuda y la causa principal de esos problemas de deuda fue que compró una empresa muy grande de vertederos en el Reino Unido. Vertederos es medio ambiente. Esta empresa era muy buena y tenía un negocio muy estable con sus 140 vertederos. Pero de repente el gobierno británico prohibió los vertederos. Así que FCC tuvo que transformar tan rápido como pudo, y tardó años, sus vertederos en plantas de reciclaje y tratamiento de residuos. Evidentemente el gobierno del Reino Unido no debió tomar esta medida. Si quería que se transformasen los vertederos en plantas de tratamiento y reciclaje de residuos, debería haber dado un plazo para que esto se hiciese de forma progresiva. Este es un ejemplo de por qué hablo también de política y de economía, porque en realidad las inversiones, la política y la economía son tres partes de un mismo tema. El caso es que este problema ya está resuelto y FCC vuelve a ser una empresa estable. E incluso es una empresa más estable de lo que era hace 10 o 20 años porque se ha ido transformando en una empresa cada vez más estable. Esto es algo común a todas las constructoras, como ACS, Ferrovial, Acciona, Vinci, etc. Todas ellas son cada vez menos constructoras y cada vez más empresas estables de agua, aeropuertos, autopistas y cosas similares. No han reducido su negocio de construcción, sino que han ido creando y comprando otros negocios más estables. Todas ellas son constructoras muy grandes y son constructoras más grandes de lo que eran hace 10 o 20 años. ACS es la constructora más grande de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasa es que esos nuevos negocios más estables han ido creciendo mucho más dentro de estas empresas. FCC eligió como negocios estables el agua y el medio ambiente. Y desde hace poco tiempo está creciendo más en el alquiler de inmuebles y creo que en el futuro va a crecer más en el alquiler de inmuebles. En el negocio de tratamiento de residuos, FCC ya está entre las 15 empresas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a ver primero los resultados de 2022 y luego los del primer trimestre de 2023. Estas son las principales cifras de 2022. En verde os he señalado las cosas positivas y en rojo las negativas. El negocio ordinario ha ido bien y por eso los ingresos y el EBITDA tienen un crecimiento muy bueno. El EBIT cae porque ha hecho una previsión de 200 millones de euros por el negocio de cemento. El negocio de cemento consume mucha energía y en 2022 la energía estuvo muy cara, como sabéis todos. Así que ha tenido que reducir el valor teórico de esta filial por ese motivo. No han salido 200 millones de euros de las cuentas de FCC ni esa filial ha perdido ese dinero, sino que en las cuentas tiene que reflejar que si el precio de la energía en el futuro se mantuviese en unos niveles tan altos como los que ha estado en 2022, entonces esa filial en teoría valdría 200 millones menos. Como ya sabéis, a mediados de 2023, el precio de la energía ha bajado muchísimo respecto al máximo de 2022. Así que los resultados de la filial de cemento en 2023 serán mucho mejores que en 2022. La caída del resultado neto se debe a que, además de lo que he comentado al hablar del EBIT y con la filial de cemento, en 2021 vendió con unas pequeñas ganancias unas filiales de concesiones y energía. La idea principal de todo esto es que, quitando los efectos contables que os he comentado, la tendencia del negocio ordinario es buena y está teniendo un buen crecimiento. La bajada de la deuda del 1% es especialmente buena porque hay que tener en cuenta que está invirtiendo mucho para crecer. En 2022 hizo inversiones netas, es decir, descontando las desinversiones, por 1.000 millones de euros. Y además incorporó la deuda de algunas de las empresas que compró, como una empresa de aguas en Georgia o el tranvía de Murcia. El ratio deuda neta EBITDA baja hasta las 2,4 veces y está bastante bien. El crecimiento de la cartera es muy bueno y esto nos dice que muy probablemente seguirá teniendo un buen crecimiento de resultados en los próximos años. Os pongo esta imagen con las cifras detalladas por divisiones y por áreas geográficas por si queréis verlas. Y en esta otra imagen veis mejor cómo se reparten los ingresos por zonas geográficas. Aproximadamente la mitad de los ingresos los tiene en España y el resto está bastante repartido por el resto del mundo. Vamos a ver ahora los resultados del primer trimestre de 2023. En verde os he puesto las cifras positivas. Y la subida de la deuda las he puesto en azul en lugar de rojo
porque aunque sube la deuda, el ratio deuda neta EBITDA baja a las 2,1 veces, porque el EBITDA sube más. Y el próximo trimestre la deuda bajará más porque ya en junio de 2023 ha vendido el 25% de su filial de medio ambiente por 1.000 millones de euros. Esos 1.000 millones los usará en parte en reducir deuda y en parte en crecer con nuevas inversiones. Con esta venta mantiene el 75% de su filial del medio ambiente y aumentará su diversificación al invertir más en otros negocios. Ya hizo una venta parcial de su filial de agua hace unos años por este mismo motivo, diversificar más rápidamente su negocio. Así que FCC sigue creciendo mucho y a la vez sigue bajando sus niveles de deuda. El beneficio neto crece el 14% y la cartera crece el 4,5%. El área de cemento ha tenido unos resultados mucho mejores que en el primer trimestre de 2022 por la bajada del precio de energía que hemos comentado antes. Son unos resultados muy buenos. En resumen, aunque se le llama empresa constructora, casi el 80% de los beneficios de FCC vienen de negocios muy estables y con mucho futuro. Además, está creciendo a un ritmo bueno a la vez que consigue reducir sus niveles de deuda a un ritmo bastante rápido. El beneficio por acción de 2022 fue de 0,72 euros. Y el beneficio por acción de 2023 probablemente será de alrededor de 0,80 euros. Así que en 9 euros su PER 2022 es de unas 12,5 veces y el PER 2023 será de unas 11,3 veces. Creo que los 8 o 9 euros más o menos son un buen precio de compra a largo plazo. Aunque FCC tiene dos inconvenientes que hay que conocer. El primero es que hay un accionista, que es Carlos Slim, que tiene casi el 80% del capital. En principio no es positivo que un accionista tenga un porcentaje tan alto del capital. Aunque en Inditex Amancio Ortega tiene el 60%, su hija tiene otro 5% y nadie lo ve como un problema. No tiene por qué ser malo, pero en principio no es deseable. Otros accionistas importantes de FCC son Esther Koplovich con el 5% y Bill Gates con el 6%. El segundo inconveniente es que su política de dividendos no está clara. FCC dejó de pagar dividendo cuando tuvo los problemas de deuda que os comenté al principio del vídeo por su filial en el Reino Unido. Y aunque hace ya años que podía pagar dividendo en efectivo, de momento no lo hace. FCC hace un dividendo flexible con recompra parcial de acciones. Si no sabéis lo que es un dividendo flexible, os lo explico en este vídeo que os dejo por aquí. Es decir, la política de dividendos de FCC es parecida a la de ACS, Iberdrola o Ferrovial con esta diferencia. Por cada 100 acciones que ACS, Ferrovial o Iberdrola emiten en un dividendo flexible, recompran 100 acciones, así que todo el dividendo es remuneración real, es un dividendo real. Sin embargo, por cada 100 acciones que ha emitido FCC en sus dividendos flexibles en los últimos años, ha recomprado unas 15. Es decir, solo compensa de forma parcial las acciones que emiten los dividendos flexibles. Y no sabemos si el año que viene compensará 15 acciones más o menos porque no hay una política de dividendos clara. Creo que FCC debería hacer un plan estratégico y aclarar su política de dividendos a partir de ahora, porque eso es algo muy importante que hay que conocer en todas las empresas. El dividendo que pagará cada empresa en los próximos años no lo sabemos con exactitud, lógicamente, pero sí sabemos si pagará en efectivo, en dividendo flexible o con recompra, con qué payout, etc. Y por eso creo que es muy importante que FCC aclare esto. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.